Bien, muy buenos días, tardes o noches tengan compañeros de acuerdo a la hora en la que estén viendo el video. En este video voy a explicar brevemente lo que es el tema de funciones. Como ya habíamos visto antes el capítulo de relaciones, ahora al estudiar funciones, pues una función no es nada más que una relación, pues que cumple características. No, una función puede estar definida de un conjunto A un conjunto B y pues a este se le llama conjunto de partida y a este se le llama conjunto de llegada, ¿no? Entonces, las características que tiene que cumplir esta relación f para que sea función es que todos los x pertenecientes al conjunto de partida tienen que tener por lo menos una pareja en el conjunto de llegada, ¿no? Entonces, para todo x perteneciente a A se verifica que existe algún y perteneciente a B tal que y esté en función de x, ¿no? O bien también se puede leer que x, y pertenecen a la función. Antes decíamos pertenecen a la relación, pero ahora como estamos hablando de funciones, pues se dice pertenece a la función. Esa sería la primera condición. Después, la segunda condición es que los X solamente tienen que tener una sola pareja. Es decir, si Y es imagen de X, es decir, la pareja de X, pues, y también Z es imagen del mismo X, eso no puede darse que tengan dos parejas. El X solamente puede tener una pareja, es decir, Y tendría que ser lo mismo que X. Entonces, son las dos condiciones que se deben cumplir para que una relación sea función. Y pues, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, un gráfico. Eso tenemos el conjunto 1, 2, 3, 4 que sería el conjunto de partida, y el conjunto ABC, que sería el conjunto de llegada, ¿no? Y bueno, tenemos el conjunto producto cartesiano graficado ahí, y pues, bueno, estas flechas están de más, ¿no? Estas flechas indican que continúa, pero no continúa. Bueno, estaría de más eso. Bien, pues la cuestión es que estamos viendo aquí adentro la relación, ¿no? La relación que serían estos puntitos, y hay que verificar si esta relación es función, ¿no? Aquí le doy el nombre de f, pero hay que verificar que es función. Entonces, la primera condición es que todos los x tengan pareja, así que pues vamos viendo, el uno tiene pareja, el 2 tiene pareja, el 3 tiene pareja, el 4 también, entonces se verifica, ¿no? Todos los x tienen pareja. Ahora la cuestión es que los X tengan que tener la segunda condición, ¿no? Si es que los X tienen pareja, solamente tienen que tener una pareja, ¿no? Entonces, a ver, el uno tiene pareja A, está bien, una sola pareja, el 2 también una sola pareja, 3 una sola pareja, ¿no? Esto ustedes pueden verificarlo si quieren así en forma gráfica, algo metódico, ¿no? Algo que les diría, se pueden trazar una línea vertical y pues van haciendo rotar, bueno, van haciendo mover esta línea vertical. Si esta línea vertical en algún momento choca con dos puntos, pues no se verifica la segunda condición. Por ejemplo, ahí choca con un punto, está bien, aquí choca con un punto nomás, aquí también con un punto nomás, aquí también con un punto nomás, entonces, pues se verifica la segunda condición, ¿no? Entonces, como se verifican ambas condiciones, se verifica que que la relación es función. Bueno, entonces eso no haces, no hay mucho más que ver en esto de la definición. Ahora existe también lo que es composición de funciones. Como habíamos visto antes en relaciones, existía lo que es la composición de relaciones, que relacionan un conjunto, bueno, relacionan dos relaciones, ¿no? Pero relacionan un conjunto de este directo al otro, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en funciones. ¿Qué tal si tengo una función del conjunto A al conjunto B? Ojo, aquí todos los X pertenecientes a A tienen que tener pareja, ¿no? Pero eso no implica que todos los Y tengan que tener pareja. Por ejemplo, miren aquí, en el ejemplo anterior, este Y, este elemento C, no tiene pareja, ¿no es cierto? Pero sigue siendo función. Entonces, no pasa nada. Eso puede pasar y sigue siendo función. Entonces, por eso aquí, miren, todos los X tienen pareja. Por eso todo el conjunto A tiene que tener pareja. Pero no todos los elementos Y del conjunto B tienen que tener pareja. Por eso estoy marcando aquí un subconjunto de B que va a ser la imagen de la función, se le llama. Bien, entonces sería hacer una función f. Después de la función f sale una función g, ¿no? Una función g. Y pues se cumple que la imagen de la función f, es decir, este conjunto de color amarillo, todo lo que está adentro, sea igual al dominio, bueno, va a ser igual, perdón, a ver, ahí está, va a ser igual al dominio de la función g. Es decir, todos los elementos que estén adentro de este conjunto de color amarillo van a ser el dominio de g, o sea, los elementos x de g, ¿no? Y las imágenes de esto van a ser otro conjunto aquí, ¿no? Al conjunto c. Entonces dice que existe una función que relaciona, bueno, que pone en función el conjunto A con el conjunto C directamente, ¿no? Y habíamos dicho que eso es G bolita F. Bueno, antes en relaciones habíamos visto que eso se escribe, ¿cómo era? Era R y S manejamos. Teníamos S bolita R hemos manejado, ¿no? S bolita R. Pero ahora es casi lo mismo, ¿no? Ahora es G bolita F, ¿no? Bueno, esta bolita ahora lo podemos leer como composición, ¿no? G compuesto de F. G compuesto de f de x o directamente G de f de x, ¿no? Entonces, eso sería la composición de funciones. Esto también se puede escribir así, miren. Bueno, si estos son los elementos X, estos elementos Y, miren cómo se escribe, va a ser función de X, f de X, ¿no? Ahí el nombre de la función de X.
Bien, y ahora si estos son los elementos y es los que están ahí dentro, pues los zetas van a ser función, o sea, la función ahora se llama g, entonces van a ser función de los elementos y es, ¿no? Entonces así se escribe las funciones. Pero ahora si los elementos y es ya eran función de f de x, entonces miren, g va a ser función de y, pero y es f de x, entonces g va a ser función de f de x. Y es de ahí de donde viene el orden, g bolita f de x, ¿no? Entonces, eso nomás es. Bien, como siempre, no se cumple la conmutatividad de la composición, pero sí se cumple la asociatividad. Eso no es eso. Estamos viendo netamente, sería como un formulario, digamos, ¿no? Se lo tienen que saber, no es tan difícil. A ver, lo más importante de este grafiquito, ni siquiera es importante el gráfico, se tiene que saber esto, ni siquiera esto. A ver, ni siquiera esto no es tanto así como formulario, no simplemente son definiciones. Ya con la práctica van a ver que no es tan complicado. Bien, entonces continuamos con las definiciones. Existe lo que es clasificación de funciones. Una función, o cualquier función, ¿no? Una función que sea función puede ser inyectiva o también se llama función uno a uno. ¿Y qué se tiene que cumplir para que una función sea inyectiva? Aquí, como dice su nombre, uno a uno, ¿no? Es decir, habíamos clasificado antes que los X tienen que tener solamente una pareja, pero ahora la inyectividad nos dice que los Y's solamente también tienen que tener una sola pareja. Es decir, miren, aquí este elemento Y tiene dos parejas, el uno y el 3, ¿no? Entonces ya no es inyectiva, ¿no? Pero la inyectividad es eso, que los Y's tengan solamente una pareja. Miren, aquí dice para todo X1, para todo X2 perteneciente al conjunto de partida, se verifica es que si f de x1 es igual a f de x2, es decir, los y son los mismos, pues x1 y x2 tienen que ser lo mismo. Es decir, los y solamente tienen que tener una pareja. No pueden tener una pareja x1 y una pareja x2, ¿no? Miren, aquí dice tiene que ser lo mismo. Bueno, a ver, conectaré la pizarra para hacer algunos gráficos. Esto de no, inyectividad no es tan complicado. Si antes hemos hecho la línea vertical para probar lo que es las condiciones para que sea función, es decir, que los X solamente tengan una pareja, pues ahora vamos a probar una línea horizontal, ¿no? Entonces nosotros podemos trazarnos una línea horizontal y pues hay que verificar si esta línea horizontal pues choca con dos puntos, ¿no? Entonces vamos viendo. Vamos viendo, ahí está, directamente comenzamos con la línea horizontal y miren, ya de principio choca con dos puntos, ¿no? Si seguimos bajando, otra vez choca con dos puntos, entonces ni dos veces no se cumple la inyectividad, ¿no? Entonces eso sería la inyectividad. Solamente los guías tienen que tener solamente una pareja. Por ejemplo, la función parabólica. A ver, esto habíamos, bueno, no, de seguro ustedes han visto tal vez en cálculo uno, pero existe lo que es la función parabólica, ¿no? Una función parabólica, su vértice, digamos, ya que está en el origen para hacerlo facilito. Ahí está el eje X, ahí está el eje Y, bueno, su vértice no está en el origen, a ver, vamos a moverlo un poquito ahorita. Ahí tenemos una parábola, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, esto es una función, se llama función parabólica. Digamos que su ecuación sea y igual a x al cuadrado, digamos, ¿no? Entonces, miren, esto es una función, se verifica todo, todos los x tienen pareja, después solamente una pareja, ¿no? Pero no se verifica que esta función es inyectiva, ya que, pues, miren, si yo trazo una línea, pues, horizontal, esta línea horizontal ya choca con dos puntos, ¿no? Entonces, no se verifica la inyectividad. Es decir, este elemento y tiene dos parejas, ¿no? No es inyectivo. Bien, entonces eso sería la inyectividad. Y después la sobreyectividad. Es muy parecido a las definiciones. La sobreyectividad, o también llamada suryectividad, es suryectiva. Una función es suryectiva o sobreyectiva siempre y cuando todos los y's. Antes habíamos dicho todos los x tienen que tener pareja, pero ahora decimos todos los y's tienen que tener pareja, ¿no? Es decir, todos los y's pertenecientes al conjunto codominio, bueno, al conjunto de llegada tiene, para todo x, para todo y tiene que existir un x. Es decir, todos los y's tienen que tener pareja x. Bueno, entonces eso no haces. Miren, antes para clasificación, por así, para que no se memoricen fórmulas, antes para clasificación, perdón, para ver si es función, veíamos, todos los x tienen que tener pareja y además solamente una pareja. Y ahora para clasificación vemos la función inyectiva, todos los 10 tienen que tener, bueno, los 10 tienen que tener solamente una pareja. Y para función sobreyectiva, todos los 10 tienen que tener pareja, ¿no? Entonces, eso no haces. Y se dice que una función es biyectiva siempre y cuando sea inyectiva y sobreyectiva. Es decir, estas dos condiciones se cumplen. Si estas dos se cumplen, pues la función es biyectiva. Bueno, eso nomás sería clasificación de funciones. No es tan complicado. Usualmente los gráficos ayudan bastante. Y pues existen algunas funciones especiales. No, aquí no las he escrito las funciones especiales, solamente unita la función identidad porque es necesario entender la función de identidad para entender lo que es la inversa de una función, ¿no? Bien, la función de identidad es una función que está definida de un conjunto al mismo conjunto, es decir, en un mismo conjunto. Por ejemplo, la función de identidad del conjunto A de X es la misma función X igualado a Y, es decir,
Son todos los bucles. Miren, aquí está su definición. Son todos esos elementos XX, es decir, son los bucles, tales que el 1, 1, 2, 2. Miren, ejemplo. Si el conjunto A, la función identidad de A, son todos los bucles que pueden existir en este conjunto A, es decir, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ¿no? Eso sería. Bueno, si por ejemplo trabajásemos en los reales, en los números reales tenemos, ¿no es cierto?, el eje X, el eje y pues la función identidad sería esta de acá. Ahí está, ¿no? Eso sería la función identidad y su ecuación es y igual a x. Es la función identidad en los reales. Porque miren, estos son todos los bucles, ¿no? El 1, 1, 2, 2, 1,5, 1,5, todos son bucles. Eso es lo que se llama la función identidad. Bueno, entonces necesitamos entender lo que es la inversa de una función y la función inversa. Ojo, parece que son lo mismo, pero en realidad no. Miren, habíamos visto antes relaciones, ¿no? Entonces existe lo que es la inversa de una relación. Es decir, si tenemos una relación R, pues fácilmente podemos calcular nosotros su inversa, ¿no es cierto? Entonces toda relación tiene su inversa. Y como una función es una relación, entonces toda función va a tener su inversa, ¿no? Eso es un teorema. Pero no toda inversa es función, ¿no? Entonces es un poquito complicado de entender, pero pues por eso lo estoy separando en dos partes. La inversa de una función y función inversa. Y aquí les especifico que no es lo mismo que función inversa, ¿no? En algunos casos especiales, pues sí va a ser lo mismo, pero no siempre. Por ejemplo, tenemos una función definida de un conjunto B a un conjunto A. Miren, no siempre la va a ser el primero, ¿no? Todo depende del que lo plantee. Tenemos una función definida del conjunto B al conjunto A, tal que en el conjunto B son los números 1, 2, 3 y el conjunto A son los elementos A, B, C. Entonces, miren, la función nos dice que es 2A, 3A, 1B, ¿no? Entonces, bueno, si quieren podemos graficar esa relación. Los gráficos siempre ayudan bastante en este tipo de ejercicios. Entonces lo haremos todo de color blanco para que se vea más fácil. Ahí está, ¿no? Tenemos la función, el eje B, el eje, bueno, no son flechas, ¿no? Usualmente es mejor así nomás, porque la flecha indica que los elementos continúan, ¿no? Pero como estamos hablando de elementos finitos, pues no. A ver, aquí va a ser 1, 2, 3, conjunto B, y el conjunto de llegada son los elementos A, B y C. Bien, si nosotros nos graficamos esta relación, pues vamos a tener que, pues, a ver, 2A, aquí está el 2A, 3A, aquí está el 3A y el 1B, dice. 1B. Listo, tenemos esta función, ¿no? Es función. Verificamos, todos los elementos X tienen que tener pareja, está bien. Todos los elementos tienen que tener solamente una pareja y está bien, ¿no? Entonces, es función. Bueno, entonces nos dice allá la inversa de esta función. Y como la función ya la tenemos definida por extensión, pues la inversa de esta función, la inversa de esta función, pues va a ser cambiar lugares nomás, ¿no? En vez de 2 ponemos aquí, en vez de aquí ponemos aquí. Intercambiamos lugares. Pero miren ustedes, esta inversa ya no es pues función, porque para que sea función los elementos X solamente tienen que tener una pareja. Y miren, este elemento X de aquí, el A, tiene pareja 2, pero este elemento A, que es el mismo X, tiene pareja 3. Es decir, este elemento X tiene dos parejas que no son las mismas. Entonces, pues, no se cumple que sea función. Es por eso que hay que identificar bien que inversa de función no es lo mismo que función inversa. Bueno, entonces, ¿qué es función inversa? A ver, ahora sí vamos bien. Función inversa. Función inversa, bueno, tenemos, digamos, una función f definida de un conjunto A a un conjunto B. F dice que admite función inversa, no es lo mismo que inversa de función. Admite función inversa sí y solo si f es biyectivo. Entonces tenemos que clasificar primero f, o bueno, tal vez el problema nos diga que ella es biyectiva y demás. Entonces clasificamos la función f, si es biyectiva, entonces, si es biyectiva, recién podemos calcular función inversa. Bien, entonces, y la función inversa va a estar definida del conjunto B al conjunto A. Es decir, si tenemos un conjunto de partida, un conjunto A, y a un conjunto de llegada, un conjunto B, si tenemos una función que va desde aquí hasta aquí, ¿no? Una función f, pues la inversa va a ir desde B hasta A, ¿no? Una función inversa, desde B hasta A. Eso no es eso. Bien, entonces, ahora, además se cumple que, em, a ver, ¿cómo podría explicarse esto? Bueno, otra vez los diagramas. Los diagramas siempre ayudan bastante, sobre todo los diagramas de Venn. Entonces, si tenemos un conjunto A, un conjunto B, tenemos la función f, ¿no es cierto? La función f. Bien, y pues la función if inversa dice que va del conjunto B al conjunto A, es decir, del conjunto B otra vez va a llegar al conjunto A. Esta es la función f inversa. Bien, entonces se cumple que f inversa bolita f, es decir, la composición de esto compuesto de esto, f inversa compuesto de f, es decir, esta función de aquí que conecta el elemento A con el elemento A, me va a dar la función identidad del conjunto A.
Y también se cumple que f bolita f inversa, es decir, al revés de esto, me va a dar la imagen de B. Así te lo pueden verificar graficándose otros diagramas de B, ¿no? Este sería el conjunto B, este sería el conjunto A, conjunto B, aquí f inversa, esto sería F, ¿no? Entonces ahí conectan y miren la imagen de B les va a dar. Bueno, entonces son dos propiedades que se cumplen y pues, bueno, se cumple que lo mismo que en relaciones, ¿no? Sabíamos nosotros en relaciones que, bueno, a ver, se está moviendo esto. Aquí está. Sabíamos en relaciones que S bolita R inversa es lo mismo que R inversa compuesto de S inversa, ¿no? Aquí se cumple lo mismo. Entonces, eso. Bien, entonces podemos ver algunos ejercicios y pues van a ver que no es complicado. Vamos a comentar el otro. Bien, esto es un ejercicio de dominios. Nos dice si f y g son funciones en los reales, aquí está especificado, hallar sus dominios. Entonces, el dominio de una función es todos los elementos x de la función, es decir, ¿cómo podría explicarles esto? Estos dominios y demás, ¿no? Tal vez contradice un poquito la definición de función, ¿no? Pero aquí no nos da, en realidad aquí no nos da el conjunto de partida, es decir, tenemos función f, digamos, ¿no? No nos dice de qué conjunto a qué conjunto está yendo, ¿no? Esto sería vacío, ¿no? Nos pide hallar el conjunto dominio, es decir, nos está pidiendo hallar este conjunto que antes le habíamos dado el nombre de A, ¿no? Entonces nos está pidiendo hallar ese conjunto dominio. Bien, entonces, ¿cómo serían los dominios? Existen lo que son las restricciones, y esto sí se ve en cálculo uno, no en álgebra uno, ya que pues en álgebra uno vemos más la raíz, ¿no? Las definiciones y por qué suceden las cosas. Ya en cálculo uno pues ven un montón de ejercicios, pero bueno, existen las restricciones. Otra vez voy a conectar la pincel. A ver, existen lo que son las restricciones. Por ejemplo, la restricción de raíz cuadrada. Aquí lo voy a anotar porque aquí en este PDF no está anotado, pero esto, lo reitero, es de cálculo 1. Entonces, existen las restricciones. ¿Qué tal si tenemos una raíz par, es decir, índice par, de una función f de x? Bien, entonces se tiene que verificar aquí que la función f de x tiene que ser mayor o igual que cero, porque raíces cuadradas de números negativos me mandan al campo de los números complejos, ¿no? Entonces no queremos meternos ahí todavía. Después sí, vamos a estudiar los complejos. Bien, eso es una restricción. Después también existe restricción de logaritmos, ¿no? ¿Qué tal si tenemos el logaritmo de f de x, digamos, ¿no? Una función f de x. Entonces aquí se tiene que verificar que f de x tiene que ser mayor que cero, ya que logaritmos de números negativos y el cero no existen. Bueno, sí existen en los complejos. Eso sería, después también existen restricciones del arcoseno, ¿no? Arcoseno, también arcoseno de f de x, digamos, el arcoseno de f de x, arco coseno de f de x, ¿no? Entonces, aquí para el arcoseno y el arcocoseno se tiene que verificar que esta función f de x pertenezca a un intervalo, ¿no es cierto? Al intervalo uno y -1. Entonces, eso es la restricción del arcoseno y el seno. A ver, raíces, logaritmos. También existen restricciones de cocientes. Es decir, si tenemos la división de dos funciones, f de x dividido entre g de x, pues el denominador, entonces aquí g de x tiene que ser distinto de cero, ya que pues si el g de x es cero, va a ser división entre cero y eso nos da infinito y pues ya no salimos de los reales, ¿no? Ya que el infinito no es un número, es una idea. Bien, entonces, eso serían algunas restricciones más, las que se me vienen a la mente de momento. De seguro hay más, pero se va viendo con la práctica. Bien, entonces, otra vez en este mismo ejercicio, tenemos dos funciones, una función f y una función g. Miren, lo interesante de este ejercicio es que se verifica, pues aquí em, eh, distributividad, es decir, la parte algebraica está todo bien, ya que f de x es igual a la raíz cuadrada de x menos 1 por x menos 6, y esta raíz, pues como es un producto, se puede repartir, ¿no es cierto? Algebraicamente está todo correcto, pero en forma de función ya no funciona tan fácil. Entonces vamos hallando sus dominios uno por uno. Para f de x, el dominio, el argumento de esta raíz, es decir, todo este producto, tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces miren, aquí tenemos una desigualdad y esto se va a hacer en cálculo 1, así que ya saben resolver. Miren, ya está factorizadito y todo, directamente a simple vista sale su solución. Entonces, la solución de esta desigualdad es pues el dominio de f de x. Este intervalo sería la solución y el dominio de f de x había sido esto, ¿no? Lo que está pintadito. Bueno, entonces, para la función g de x, tenemos dos raíces multiplicadas, entonces no es conveniente alterarlo nada. Entonces, como tenemos dos raíces multiplicadas, pues podríamos analizar sus dominios de cada uno, ¿no? Los dominios de cada uno.
y al final el dominio total va a ser la intersección de dominios, ya que ambos se tienen que cumplir simultáneamente. Y aquí está, el dominio de la primera raíz sería que x-1 sea mayor o igual que cero, y también se tiene que cumplir que la otra raíz tampoco nos bote complejos, es decir, x-6 tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces, de aquí el primer dominio sería los x mayores que uno, ahí está, el segundo sería los x mayores que 6 y el dominio total va a ser la intersección, es decir, este intervalo, desde 6 hasta el infinito. Entonces, miren ustedes, para la función f su dominio era esto, lo que está pintado de aquí, este sería su dominio, pero para la función g sería solamente los mayores, los números mayores que 6. Entonces, si ustedes se fijan, pues los dominios no son iguales, ¿no? Entonces, estas dos funciones, así desde el punto de vista de función, no son iguales, ya que sus dominios no son iguales. Y pues para que dos funciones sean iguales, sus dominios también tienen que ser iguales. Bueno, eso sería, ¿no? Un ejercicio interesante, ya que pues algebraicamente sí son iguales, pero en su forma de función ya no son iguales. Bueno, algo que aclarar aquí, si ustedes meten esta función, tal vez les han enseñado a resolver dominios y desigualdades con un asistente graficador, puede ser GeoGebra o Matcat o bueno, MATLAB, ¿no? Entonces, si tienen algún asistente graficador, pues si lo meten esto a la calculadora, su dominio les va a salir esto. Y si meten esto a la calculadora, también les va a salir esto, ¿no? Pero ¿por qué sucede eso? Porque las calculadoras ya tienen programadas en sí números complejos. Es decir, pues esto ya hace el producto en números complejos y demás, y por eso ocurre eso. Pero desde la definición, lo correcto sería esto. Bien, este ejercicio está referenciado con respecto al libro de Eduardo Espinosa Ramos, el libro de Análisis Matemático 1 y también Matemática Básica. Bueno, entonces continuamos con el ejercicio 2. Este ejercicio de 2 ya es netamente aplicativo, no es muy complicado, es, bueno, parece complicado, pero no tanto. A ver, tenemos una función f de x, nos dice calcular el dominio. Entonces, miren, lo primero que tenemos es una raíz. Entonces, ya de principio, el argumento de la raíz tiene que ser mayor o igual que cero. Ahora, aquí tenemos una desigualdad. Tenemos que resolver esta desigualdad con logaritmo, valor absoluto y demás. Bien, entonces, este menos uno lo puedo pasar al otro lado a sumar y tengo que el logaritmo en base 2 de valor absoluto de x menos 2 menos uno tiene que ser mayor o igual que cero. Y entonces tenemos una ecuación dentro de otra, ¿no? Ya que pues para resolver este logaritmo también tenemos otra inecuación adentro, que el argumento del logaritmo no puede ser, tiene que ser sí o sí mayor que cero, ¿no? Entonces tenemos una condición dentro de otra condición. Entonces tenemos que resolver ambas simultáneamente. Bien, entonces primero a ver lo del argumento del logaritmo. De momento esta ecuación lo dejamos así. El argumento del logaritmo es esto, ¿no? Tiene que ser mayor que cero. Y pues este menos uno lo paso al otro lado a sumar y tenemos una inecuación con valor absoluto. La forma de esto es que, miren, si tenemos inecuaciones de x mayores que a, se cumple que x es mayor que a o x es menor que menos a. Entonces, esta es una definición que se ve en cálculo uno. Bueno, esto lo dejo en cálculo uno, ¿no? Porque ya es más aplicativo con eso, porque ahí se ve desigualdades, pero pues igual hay que saber resolver. Entonces, aquí tenemos x menos 2 mayor que uno o x menos 2 menor que menos uno, ¿no? Porque aquí en este caso a vale uno, x vale x menos 2, ¿no? Entonces, hay que resolver eso. Ya tenemos la solución para el argumento del logaritmo, ¿no? Ahí tenemos los valores para el argumento del logaritmo. Ahora, pues podemos volver a resolver, pero el logaritmo en sí. Bien, resolviendo esta inecuación logarítmica. Pues nosotros podemos recordarnos de la definición del logaritmo que el logaritmo de esto, pues es lo mismo que el argumento tiene que ser mayor o igual que 2 a la uno, ¿no? Por definición del logaritmo. Este menos uno lo paso al otro lado a sumar. Y miren, tengo otra inecuación con valor absoluto y demás. Esto ya lo resuelven. Esta es la solución, ¿no? Es x mayor o igual que 5 o x menor o igual que menos uno. Listo, entonces, pues su intervalo de esto es esto. Y como ambos se tienen que cumplir simultáneamente, es decir, que esta inecuación, que el logaritmo tiene que ser mayor o igual que cero, perdón, mayor o igual que menos uno, y además el argumento del logaritmo también tiene que cumplirse su condición, es decir, ambas condiciones deben cumplirse, pues la solución, miren, el dominio es la intersección, dice, ¿no? La solución de esta inecuación, bueno, de este dominio va a ser la intersección de dominios que ya habíamos hallado más antes. Bien, intersectamos dominios y en forma gráfica la intersección es mucho más fácil y pues ya tenemos intersectado y este intervalo había sido el dominio de la función f. Bueno, eso sería. Y miren, siempre se va utilizando las formas que habíamos visto en teoría de conjuntos. Unión, intersección, unión de conjuntos. Miren, estos son conjuntos. La cuestión es que son conjuntos en forma de intervalo y además son conjuntos infinitos porque estamos trabajando en los reales. Bien, entonces eso sería la solución de este ejercicio número 2. Y así tenemos ejercicio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Bien, entonces el ejercicio 3 nos dice, aquí está, sea la función f, una función, esta es una ecuación de una recta, ¿no? Facilito. Una función f de x es igual a 5x menos 3.
dada que su dominio, dice, su dominio f, el dominio de la función f, aquí hablamos del dominio, dice que es desde 0 hasta 5, es un intervalo nomás. Entonces, nos dice hallar su inversa y el dominio de la inversa. Ok, entonces, bueno, un artificio para esto, bueno, no es ningún artificio. Para hallar la inversa, de seguro les han enseñado, se despeja el y luego se intercambia en vez del y el x, ¿no? Pero ¿por qué? No es un invento eso, viene todo de la definición. Miren, para función inversa se tiene que cumplir que la función inversa compuesta de la misma función tiene que darme la función identidad, en este caso la función identidad de A o en el otro caso la función identidad de B. La cuestión es que la composición de la inversa con la misma función me tiene que dar sí o sí la función identidad. Entonces, eso es lo que vamos a hacer cumplir aquí. Miren ustedes, como estamos trabajando en intervalos reales, pues la función identidad, ya en cualquiera de los reales o en intervalos reales, la función identidad siempre va a ser x. Ya la función identidad siempre va a ser x, y igual a x, ¿no? Entonces, x. Entonces, la composición de f con la inversa tiene que ser x. Pero esto lo podemos anotar de esta forma. F compuesto de f inversa tiene que ser x, ¿no? Pero f compuesto de f inversa, esto ya es composición de funciones. Esto es mucho más fácil. Miren, si yo tengo la función f, a ver, voy a conectar otra vez el pizarrón así para hacerlo más dinámico. Si yo tengo la función f, el elemento x en el cual está función f es x, pues, ¿no? Ahí está, f de x. Pero ahora miren, dice f, en vez de x pone f inversa de x. Ahí entonces donde veamos x le vamos a poner f inversa de x, ¿no? Tengo 5, aquí tenía 5 por x, pero ahora dice donde veas x ponle f inversa de x. Ahí está. No, eso nomás es composición de funciones. 5 por f inversa de x. Menos 3. Bien, eso sería la composición de funciones, pero al mismo tiempo esto tiene que ser igual a x, ¿no? Y listo, de aquí ya es una ecuación, despejo f inversa de x y ya tengo la inversa de la función. Miren, así de fácil es, ¿no? Entonces, ahora un método, no método, sí, un método, algo más práctico para estar haciendo y no estar haciendo todo esto, ¿no? Una forma más práctica de resolver es despejar x, ¿no? Tengo la función f de x, y es igual a 5x menos 3. De aquí puedo despejar x es igual a y más 3 sobre 5. Ahora, en vez de y pongo x y en vez de x pongo y. Entonces, aquí está explicado. Y miren, se llega pues a la misma solución que habíamos llegado con la definición más antes. Entonces, una forma más práctica es despejar x, en vez de x poner y en vez de y poner x, y ya tenemos la inversa. Bueno, ya hemos calculado la función inversa, pero miren ustedes, esto es interesante, ya que pues no hemos clasificado la relación, perdón, la función. Tendríamos que haber clasificado la función para poder saber si se puede sacar la función inversa, ¿no? Entonces, pero aquí ya el ejercicio nos dice sea la función, ¿no? Entonces ya el ejercicio nos está diciendo que es función y nos dice que hallar su inversa, ¿no? Entonces ya, pues cuando nos dice hallar su inversa, de seguro nos podemos asumir que ya admite inversa, ¿no? Bien, entonces, y además una recta, las rectas siempre son biyectivas. Bueno, ahora el dominio de la inversa, este es un poco más interesante. A ver, espero que no se pierdan aquí. En la función original, nosotros habíamos dicho que trabajamos de conjuntos a conjuntos, ¿no? En este caso estamos trabajando con un conjunto de partida, este que sea el conjunto, no sé, a este le damos el nombre de conjunto A, digamos, y aquí está su diagrama. Entonces, de este conjunto A, los elementos X van a llegar a otro conjunto, al conjunto de llegada, a un conjunto B, digamos, ¿no? Entonces, estos X van a llegar a este conjunto. Bien, y como nos dice hallar su inversa, pues ya estamos viendo que esta función tiene que ser biyectiva, es decir, la imagen de esta función van a ser todos los elementos de B, porque la biyectividad se tiene que cumplir, ¿no? Se tiene que cumplir la inyectividad y la sobreyectividad, y la sobreyectividad nos dice todos los 10 tienen que tener pareja. Es por eso que todos los 10 aquí estoy pintando. Bien, entonces, eso es la función f, ¿no? Entonces, miren, los elementos x dice que tienen que pertenecer a este intervalo, es decir, x pertenece al intervalo 0 hasta 5. Ahí está. Entonces, de momento lo dejamos ahí. Vamos a borrar. Eso nomás quería explicarse. Bien, entonces, x pertenece al intervalo desde 0 hasta 5. Pero también sabemos que después de haber despejado, a ver, x es igual a y más 3 sobre 5, ¿no? Después de haber despejado de la función original, ¿dónde está? Hemos despejado más antes. Aquí está, ¿no? De la función original hemos despejado. X es igual a y más 3 sobre 5. Ahí está. Pero si x pertenece a este intervalo, entonces pues en vez de x puedo poner esto, ¿no? Ahí está. Y ahora tengo otra vez una desigualdad. Resuelvo esta desigualdad y ya tengo el intervalo de valores que va a tomar y. Y va a valer desde -3 hasta 22. Es decir, la imagen de la función original, es decir, si esto es el dominio, pues tiene que tener un conjunto de llegada y eso va a ser la imagen, ¿no? La imagen de la función original dice que es el intervalo desde -3 hasta 22. Bueno, y esa es la imagen. Pero ahora para la función inversa, pues la imagen se convierte en el dominio, ya que pues, miren otra vez con gráficos.
tengo un conjunto A, tengo un conjunto B, tengo la función. Para funciones biyectivas, esto va a ser el dominio y esto va a ser la imagen. Pero ahora para la inversa, miren, para la función f inversa, pues el principio, ¿no? La imagen para la inversa se convierte en el dominio y el dominio se convierte en la imagen, ¿no? Entonces, eso es para la inversa. Todo se voltea hasta dominios, imágenes y demás. Bueno, entonces nos pedía que hallar el dominio de la función inversa. Entonces, pues el dominio de la función inversa es la imagen de la función original, es decir, el intervalo desde -3 hasta 22. Bueno, entonces eso sería el tercer ejercicio. Y miren, algo más interesante que se puede ver. Si nosotros graficamos la función original, esta recta de aquí, la función original y la función inversa, se tiene que verificar que pues estos dos presentan simetría con respecto al eje identidad. Eso siempre se verifica. Bien, después dice que tenemos, aquí está uno más interesante, es, a ver, el ejercicio 4, siendo una función f definida, aquí dice, de los reales a los reales positivos. Ahí, entonces es más interesante esto, de los reales a los reales positivos. Tal que f de x es igual a e a la menos x medios. Nos dice clasificar si es posible y hallar su función inversa. Ah, bueno, clasificar y si es posible hallar su función inversa. Bueno, entonces, ¿cuándo va a ser posible? Va a ser posible hallar su función inversa siempre y cuando pues, la función sea biyectiva. Entonces, por eso primero tenemos que clasificar. Bueno, entonces lo primero es clasificar la inyectividad. La inyectividad es que para todo x1, para todo x2 perteneciente al conjunto dominio, tiene que verificarse que f de x1 es igual a f de x2, es decir, los y's tienen que tener solamente una sola pareja, ¿no? Eso se memoriza, ¿no? F de x1 es igual a f de x2, eso es la inyectividad. F de x1 es igual a f de x2, entonces x1 tiene que ser igual a x2. Lo mismo que en relaciones. Trabajamos sobre la hipótesis y demostramos la tesis. Entonces, la hipótesis es que f de x1 es igual a f de x2, es decir, el y es lo mismo para ambos. Entonces la función original es f de x e a la x medios. Entonces f de x1 va a ser e a la menos x1 medios y f de x2 va a ser e a la menos x2 medios. Entonces, de esta hipótesis hay que demostrar que x1 es lo mismo que x2. Bueno, fácilmente aplicando el logaritmo natural miembro a miembro, voy a eliminar este e y pues los exponentes tendrían que ser iguales. Menos x1 sobre 2 tiene que ser lo mismo que menos x2 sobre 2. 2 con 2 se simplifican, menos con menos se simplifican y de aquí x1 es lo mismo que x2. Entonces, utilizando la hipótesis hemos llegado a demostrar la tesis. ¿No es cierto? Entonces, éxito sería inyectividad y así se demuestra. Ahora, para sobreyectividad, ¿qué nos decía? Todos los elementos yes tienen que tener pareja. Entonces, esto ya viene un poco más con el análisis. Nos dice, sea la función, ahí está, la sobreyectiva, todos los yes tienen que tener pareja. Entonces, la función original es f de x es igual a e a la menos x medios es igual a y. Ahora de aquí tengo que analizar qué valores de y voy a tener, es decir, cuáles son las restricciones que va a tomar y. Y para eso, pues, tengo que despejar el x. Despejo el x, aplico el logaritmo natural miembro a miembro, L va a desaparecer, voy a tener el logaritmo natural de y, 2 paso a multiplicar, menos 1 paso a dividir, voy a tener que x es igual a menos 2 por logaritmo natural de y. Pero aquí, las restricciones que tiene y, pues van a ser que el logaritmo, ¿no? El argumento del logaritmo tiene que ser mayor que cero. Entonces, las restricciones es que los y sean mayores que cero. Pero aquí, miren, esta restricción ya es pues el codominio, ¿no? Es el codominio de los y para que esto sea real, ¿no? Para que sea un número real, porque pues los x son números reales, entonces tenemos que comparar siempre. Bien, entonces la restricción es que los yes sean mayores que cero. Ahora, pues para que los yes sean mayores que cero, se tiene que cumplir que pues y tiene que pertenecer a los reales positivos. ¿No? Entonces, pues bueno, se verifica. Se verifica que la restricción que hemos hallado es lo mismo que el codominio que nos daba la función. Entonces, sí, la función es sobreyectiva. Bien, habiendo clasificado inyectividad y sobreyectividad, o a veces se lee más fácil suryectividad, habiendo clasificado ambos y como ambos se cumplen, pues la función es biyectiva. Como la función es biyectiva, pues ya podemos hallar la función inversa. Y para hallar la función inversa, ustedes ya se van a dar cuenta que al analizar suryectividad, ya han despejado x, ¿no? Y habiendo despejado x, pues en vez de x pongo y en vez de y pongo x y ya tengo la función inversa. Esa sería la solución. Y el dominio de la función inversa sería, miren, si en la función original el dominio era los reales, ahora se convierte en el codominio. Si en la función original el codominio era los reales positivos, ahora ese codominio se convierte en el dominio, ¿no? Entonces, eso sería. Bien, entonces, ese procedimiento es mecánico para todos los ejercicios. Y así existen la definición siempre va a ser la misma. Luego ya vienen varios juegos, digamos, ¿no? Varias cosas que se pueden hacer con funciones. Tenemos ejercicio 5 de composición, inversa. Y ahí estamos acabando. Bien, entonces, el ejercicio 5 podríamos decir que es un ejercicio de funciones compuestas y demás. Miren, aquí ya nos da todo hecho un desastre. Sea una función f, dice, sean funciones.
f inversa compuesto de x menos 3 es igual a 8x menos 3 sobre x menos 3, dice. Esta es la ecuación uno. Y dice que, a ver, tenemos f compuesto de g de x. Tenemos esta función compuesta que esto dice que es igual a 6x más 4. La ecuación 2 nos dice hallar f inversa, bolita g inversa de x. Bien, entonces, bueno, ¿cómo calculamos esto, no? Primero tenemos que calcular uno por uno. Primero f inversa, luego g inversa, ¿no? Esa sería la idea. Y después de haber calculado ambos, pues puedo componer funciones y ya tengo, ¿no? Listo, entonces aquí, de la primera ecuación, f inversa de x es igual a x menos 3, perdón, f inversa de x compuesto de x menos 3 es igual a todo esto. Entonces, para hallar la función f de x sueltito, puedo hacer un cambio de variable. Miren, si yo le llamo u a x menos 3, ¿no? A x menos 3 le doy el nombre de u, y de aquí puedo despejar x, ¿no? Tengo x. Si hago este cambio de variable, voy a tener f inversa compuesto de u, ¿no? F inversa compuesto de u y 8 por x, pero x es u más 3, entonces u más 3. Menos 3, x menos 3, pero x es u más 3, entonces u más 3 menos 3. Entonces resuelvo esto, voy a tener 8u más 21 dividido entre u. Y puedo hacer otra vez la composición de funciones, es decir, siempre y cuando la función sea la misma, puedo hacer composiciones varias veces. Otra vez, quiero componer u igual a x ahora. ¿Ya? Entonces ya tengo f inversa de x, va a ser en vez de u pongo x, 8x más 21 sobre x. Y miren, teniendo la función compuesta, he llegado a la función inversa, ¿no? Así, sueltita nomás. Aquí tengo la función compuesta y aquí tengo la función sin componer, ¿no? Compuesto de x, el más fácil, ¿no? Bien, entonces eso sería un primer paso. Ahora, en esta composición tengo f bolita g inversa, perdón, f bolita g de x es igual a 6x más 4. Bien, en esta ecuación, ¿qué tal si miembro a miembro compongo con f inversa? Es decir, le aplico la función inversa. F inversa de todo esto, ahí está, tiene que ser lo mismo que f inversa compuesto de todo esto. Como ambos son lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, pues tiene que cumplirse eso. Y aquí la inversa, con la misma función, como son funciones, pues se van a cancelar, podríamos decir, o simplificar, y pues nos queda el mismo g de x. La inversa con la misma función nos queda g de x. Y aquí tenemos f inversa de 6x más 4. Teniendo f inversa de 6x más 4, necesito calcular esto. Pero yo ya conozco f inversa de x, entonces a esta ecuación número 3 puedo componerla, ¿no? Puedo componerla, en vez de x pongo 6x más 4. Bien, entonces tengo 8 por x, pero x es 6x más 4, entonces 8 por 6x más 4 más 21 sobre 6x más 4. Y listo, eso sería la función g de x. Pero yo no necesito g de x, ¿no? Entonces, miren, yo necesito g inversa de x. Entonces, teniendo la función original, despejo x y en vez de x pongo y así operando van a llegar a que g inversa va a ser todo esto. Más que difícil, son ejercicios largos, ¿no? Entonces, pero el procedimiento usualmente es el mismo. Listo. Entonces, teniendo la ecuación 3 y la ecuación 4 yo ya puedo calcular la función inversa, ¿no? F inversa compuesto de g inversa. Esto es lo mismo que f compuesto de g compuesto de x. F es pues, f inversa es 8x más 21 sobre x. Pero ahora en este caso x vale, miren, aquí la composición es importante que se entienda. F inversa está en función de x, ahí está. Pero ahora dice, en vez de x ponlo g menos 1 de x. Entonces tengo 8 por x, pero ahora en vez de x lo hemos puesto g menos 1 de x. Así tenemos la composición, más 21 sobre x, pero en vez de x hemos puesto g inversa de x. Pero g inversa de x aquí ya lo tenemos calculado, ¿no? Entonces ahí está, reemplazamos aquí y ya tenemos todo. Hay que hacer una serie de simplificaciones y vamos a tener que em, f inversa compuesto de g inversa había sido 94x menos 584 sobre menos 4 más 53. Bien, se hace un poco moroso, ¿no? Usualmente así son estos ejercicios, pero la idea al final siempre es la misma, ¿no? Hay que hacer composiciones, jugarse, ¿no? Hay que jugarse con funciones, pero siempre y cuando estemos dentro de las reglas que habíamos estudiado antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta regla de aquí es que la inversa compuesta de la función f me bota el mismo x, ¿no? En este caso el x no es g de x, en este caso el x no está tan fácil de ver, el x sería g de x. Es un poco interesante. Bien, entonces, es, así nomás es. Ahora tenemos un sexto ejercicio, nos dice siendo f de x es igual a uno menos x sobre uno más x. Hallar la composición. Bueno, este PDF lo he desarrollado el 2022, entonces por eso aquí está 2022 veces. Bueno, esto sería bonito cambiarlo a 2023, pero bueno, a ver, nos dice hallar la composición de la función f inversa, compuesto de f inversa, compuesto de f inversa, compuesto. La composición de la función 2022 veces. O sea, miren, nos está pidiendo hallar la composición 2022 veces composición de esta función. Entonces no puede ser así, pues no, no debe ser tan difícil, ¿no? Porque si fuese así de difícil nunca acabaríamos. Entonces, a ver, haremos la prueba uno por uno.
tengo la función f de x, pero aquí me está pidiendo componer la función inversa. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hallar la función inversa. Bueno, de la función original me despejo x y en vez de x pongo y, tal, 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 y ya tengo la función inversa, ¿no? Despejar x, en vez de x pongo y, en vez de y pongo x, y ya tengo la función inversa. Ahora, teniendo la función inversa ya puedo componer. ¿Qué tal si lo compongo solamente dos veces? F inversa compuesto de f inversa. Bueno, entonces hago la composición de funciones. En vez de x pongo f inversa, ¿no? Ahí está, tal, compongo, simplifico, y me va a quedar que esto había sido x nomás. Simplificando, por eso aquí dice, ¿no? Me queda x nomás. Esto da cuando es par, dos veces. Si lo compongo tres veces, me va a dar f inversa compuesto de f inversa compuesto de f inversa. Pero si ustedes hacen esta composición, ¿por qué directamente lo he puesto esto? Tal vez pensarían ustedes. ¿Cómo podría explicarse? Aquí lo voy a hacer, por eso está el video, ¿no? Entonces, a ver, puedo decir que estoy haciendo la composición tres veces. F inversa compuesto de f inversa compuesto de f inversa de x. Ahí está. Pero la composición dos veces, es decir, esto, ya hemos hecho antes, eso vale x. Entonces ya está, ¿no? En vez de esto, pues pongo f inversa de la composición dos veces, hace rato hemos visto que sale x nomás. Entonces, f inversa de x, ¿no? La composición tres veces nos va a dar lo mismo que f inversa de x. Y f inversa de x es esto, ¿no? Entonces, miren, cuando componemos una cantidad par de veces, es decir, dos veces, nos da x. Y cuando componemos una cantidad impar de veces, nos da la misma función inversa. Bueno, en este caso, como vamos a componer 2022 veces, o sea, una cantidad par, entonces, pues, la composición toda esta 2022 veces va a ser el mismo x nomás. Si fuese, por ejemplo, 2023, pues sería f inversa de x, ¿no? Aquí sería f inversa de x, si esto fuese 2023 veces. Bien, entonces, eso sería. Miren, hay ejercicios que parecen complicados, pero simplemente se da en darse cuenta, ir viendo, ¿no? Y esto con la práctica usualmente es más fácil. Bien, tenemos un último ejercicio. Nos dice, siendo una función f de los reales a los reales, tal que esta función f está definida a trozos. Es importante, miren, una función definida a trozos. Su gráfico de esto, si quieren, lo podemos hacer. A ver, tal vez lo tenga hecho. No, no está hecho. Bien, pero es una función definida a trozos. Lo vamos a hacer su gráfico por si acaso. A ver, lo podemos hacer. Ya sé. A ver, no. Aquí lo vamos a hacer su gráfico. A ver. Vamos a usar este espacio. Bien, nos dice de los reales a los reales. Entonces, están aprendiendo a graficar funciones también, ¿no? Ahí tenemos el eje de los reales X y el eje Y de los reales. Lo graficaremos en el medio. Ahí, X, eje Y. Bien, nos dice, aquí claramente nos dice, para los valores de X negativos o el cero, para los X negativos o el cero va a ser la primera función, que es la ecuación de esta recta, 2x más 1. Esta es una recta con pendiente positiva, 2x más 1. Bueno, su pendiente va a ser positiva, ¿no? Ahí está el 2. Entonces, más o menos va a ser una pendiente positiva, por ahí, digamos, ¿no? Una recta ahí. Tal vez un poquito más inclinado. 2 cateto opuesto. La pendiente es la tangente, ¿no? Por cada dos verticales hay uno horizontal. Entonces, va a ser más o menos una recta así, ¿no? Bueno, entonces, eso sería el gráfico de la recta para los x menores que cero. Ahora, para los x mayores que menores o iguales que cero, ¿no? Menores o iguales que cero, es decir, el cero está considerado ahí. Ahora, para los x mayores que cero, dice que es la ecuación de esta parábola. Pero esta recta, miren, esta recta, ya hemos analizado su pendiente, pero dice que corta en el eje de los 10 en el valor y igual a uno. Entonces, mal está este gráfico, hay que moverlo más arriba, más o menos por ahí, digamos. Ahí, corta en y igual a uno. Es decir, este valor de y vale uno. Bien, ahí está. Ahora, por los x mayores que cero, dice que es la ecuación de esta parábola. Esta parábola corta en y igual a uno, ahí está. Y dice que es de la forma x al cuadrado, es decir, una parábola que se abre hacia arriba. Si fuese negativo x al cuadrado, sería una parábola que se abre hacia abajo, ¿no? Bien, entonces el gráfico de esta función sería este. Ahí y ahí. Este sería el gráfico. Esta sería la primera función a trozos f1 y esta sería la función f2. Bien, entonces nos pide clasificar. Ahora, pues para clasificar es lo mismo de siempre, solamente que hay que clasificar para ambas funciones.
Lo primero, inyectividad. La inyectividad es que los y solamente tengan una pareja, ¿no? Es decir, las funciones sean uno a uno. Es decir, los y no pueden tener dos parejas. Entonces, aquí tenemos f de x1 es igual a f de x2, ahí está. Como tenemos definida trozos, se analiza uno por uno, dice, ¿no? Entonces, para f1 hay que analizar su inyectividad. F de x1 tiene que ser lo mismo que f de x2. Entonces, 2x1 más uno tiene que ser lo mismo que 2x2 más dos. Uno con uno se cancela, 2 con 2 se simplifica y x1 es lo mismo que x2. Entonces, la función f1 es inyectiva. Entonces, todo bien. Ahora, f2 es igual a f2 de x es igual a x al cuadrado más uno. Entonces, f de x1, es decir, x1 al cuadrado más uno tiene que ser lo mismo que f de x2, es decir, x al cuadrado, x2 al cuadrado más 2 más uno. Entonces, esta sería la hipótesis que demuestra que x1 es lo mismo que x2. Uno con uno se cancela y x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. Pero habíamos dicho que simplificar así nomás no es correcto. Entonces este cuadrado al otro lado va a pasar a restar. Diferencia de cuadrados, x1 menos x2 multiplicado por x1 más x2. Tengo factores igualados a cero, cada factor lo puede igualar a cero y voy a tener que x1 es lo mismo que x2. A eso queríamos llegar. Pero también estamos llegando a que x1 es lo mismo que menos x2. Entonces, pues, a ver, aquí queríamos llegar solamente a esto, ¿no? Pero también estamos llegando a esto y pues esto nos molesta. Entonces, pues tenemos que hacer un análisis. A ver, se verifica esto siempre y cuando, si es que los x sean iguales, ¿no? O sea, esto se verifica siempre y cuando los x, mm, por ejemplo, si x1 es lo mismo que x2, entonces en ese caso x tendría que valer cero, o sea, ambos tendrían que valer cero, ya que cero es lo mismo que menos cero. Eso sería un caso. Y otro caso sería que no sean iguales, es decir, que x1 no sea igual a x2, pero entonces no estamos llegando a que x1 es lo mismo que x2, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque originalmente la parábola, la ecuación x al cuadrado más 1 en realidad no solamente es el lado derecho de la parábola, ¿no? En realidad solamente es todo esto. Ese es el gráfico de la parábola. Pero solamente hemos graficado el lado derecho porque esta función f2 está definida para los x mayores que cero, ¿no? Para los x mayores que cero. Más arriba dice, miren, x mayores que cero. Entonces, por eso solo lo hemos dibujado hacia la derecha. Entonces, por eso solamente lo hemos dibujado a la derecha. Y esto pasa, pues, en la izquierda. Que x1 sea lo mismo que x2, solamente pasa para la izquierda. Y pues como la izquierda no lo hemos graficado, pues esto no es importante analizar. Pero si hubiésemos graficado toda la parábola entera, entonces ahí ya podríamos decir, ¿cómo está pasando esto? Entonces, pues la función no es inyectiva, ¿no? Pero como solo hemos graficado a la derecha, entonces esto no es necesario considerar. Listo, entonces eso sería, y pues aquí nos dice que f de x es inyectiva, ¿no? Porque como ambas funciones a trozos f1 y f2 son inyectivas, entonces la función total también va a ser inyectiva. Bien, entonces ahora la sobreyectividad. Nos dice f de a en b es sobreyectiva, sí, solo sí, todos los días tienen pareja. Como f de los reales, como la función f está definida de los reales a los reales, entonces pues la función, el a va a ser lo mismo que el b y además eso van a ser los reales, ¿no? Entonces hay que clasificar la sobreyectividad para ambas funciones. F1 de x es igual a 2x más uno y ojo, su dominio es de x menores o iguales que cero. Y F2 de x es x al cuadrado más uno y su dominio es x mayores que cero. Entonces, hay que analizar la sobreyectividad para cada uno de estos. De aquí, despejando x en vez de y, tal, tengo los valores de x, ¿no? Y además, aquí, el dominio de x es pues los menores que cero. Entonces, como x es igual a y menos uno sobre 2, y menos uno sobre 2 tiene que ser menor o igual que cero. Entonces, de aquí resolvemos la ecuación y nos dice que el codominio, es decir, la imagen, el codominio de la función f1, son los 10 menores o iguales que 1. Eso serían el codominio de la primera función. Y en el gráfico se puede ver, miren ustedes, los 10 de la primera función son pues los 10 menores o iguales que 1. Y aquí está el gráfico, miren, ahí está. Bien, entonces, eso sería el codominio de la primera función. Ahora, de la segunda función. F2 es igual a x al cuadrado más uno. De aquí despejamos x, vamos a tener que x es igual a más menos raíz de y menos uno. Pero como x es mayor que cero, despreciamos la raíz negativa. No la vamos a considerar. Ahí está, miren, solamente la raíz positiva, porque x ya de por sí es positivo. Bien, entonces para que esta raíz sea positiva, el argumento tiene que ser un número positivo, ¿no? También para no entrar al campo de los complejos. Entonces y menos uno tiene que ser mayor que cero. Bueno, mayor que cero porque pues en sí la raíz también es mayor que cero, si no pondríamos mayor o igual que cero, así, ¿no? Bien, entonces y menos uno es mayor que cero, despejamos aquí el codominio de la función f2 habían sido los 10 mayores que 1.
Y eso también en el gráfico se puede ver, ¿no? Entonces, miren, para la segunda función los y son los y mayores que 1. Entonces, miren, en conjunto se ve que todos los 10, pues, de los reales, todos los 10 pertenecientes al codominio van a tener una pareja. Entonces, pues, se verifica la sobreyectividad. Y eso está explicado aquí. Miren, uniendo estos dos intervalos, pues se verifica que todo el conjunto de codominio, el conjunto B, había sido los reales. Entonces se verifica la sobreyectividad. Listo, entonces f de x es sobreyectiva. Por tanto, como f de x es inyectiva y sobreyectiva, la función f de x es biyectiva. Y ya está clasificado. Bien, y además nos dice hallar la función inversa del ejercicio anterior, ¿no? Y pues como es biyectiva, sí se puede hallar la función inversa. Y para hallar la función inversa, eso ya lo hemos hecho en la sobreyectividad. Ya hemos despejado x, miren, entonces en vez de x pongo y ya está. X es igual a y menos 1 sobre 2. Entonces en vez de x pongo y. X es igual a y menos 1 sobre 2. Ahora voy a poner y es igual a x menos 1 sobre 2, ¿no? Entonces sería la función inversa para f1 de x, ¿no? Hallé su función inversa y su dominio. El dominio de la anterior era los y's menores o iguales que uno. Este es el codominio, perdón, codominio. Pero ahora para la inversa el codominio se convierte en el dominio. Es decir, si antes los 10 tenían que ser menores o iguales que uno, ahora los x tienen que ser menores o iguales que uno. Eso sería para la función f1. Para la función f2, hace rato también ya hemos despejado x. X es igual a positivo la raíz de y menos uno. Positivo nomás porque x tiene que ser mayor que cero. Entonces, positivo la raíz de y menos uno. Y de aquí, pues en vez de x pongo y. Y es igual a raíz de x menos uno. Eso sería la inversa. Y es igual a raíz de x menos uno. Pero su dominio. Aquí el codominio era y mayor que uno, pero ahora este se va a convertir en el dominio, es decir, x mayor que uno. Y ya está, tengo las inversas con sus dominios. Entonces la función inversa de esa función anterior definida a trozos es todo esto, y ahí está su dominio, y esto, y esto es su dominio. Entonces de la función original, su función inversa sería esta. Y si quieren, podemos graficar. Y con eso terminamos este video. Para que el gráfico más quede, bueno, el gráfico más va a quedar todo claro. A ver, el de color verde lo voy a graficar a la inversa. Bueno, como estamos trabajando de los reales a los reales, pues podemos trabajarlo, podemos graficarlo sobre las mismas rectas. Como son los reales y los reales, pues el conjunto de partidos es lo mismo que el conjunto de llegada, entonces se puede. Pero no, si fuese, digamos, un conjunto a un conjunto B, ahí tendríamos que hacer dos gráficos y comparar gráficos, decir, ¿no? Bien, entonces aquí, la primera es x menos 1 sobre 2, es una recta con pendiente positiva. Ya, positiva, pendiente positiva, corta, dice, en menos un medio. Entonces, más o menos, yo creo que va a ser así esta recta. Pendiente positiva, su pendiente es un medio, poca pendiente, ¿no? Un medio, corta en negativo. Más o menos por ahí yo creo que va a ser esta recta. No, no está tan a escala. Si ustedes lo dibujan a escala, les va a salir más bonito. Listo, entonces ese sería el primer gráfico. Y ahora este es otro gráfico. Dice que es la raíz de x menos uno. La raíz de x menos uno. Mm, ¿Y cómo podemos graficar esto? Bueno, usualmente esto es la ecuación de una parábola. Miren, y es igual a raíz de x menos uno. Puedo graficarlo. Vamos a trabajar la parte algebraica. De aquí elevo miembro al cuadrado. Voy a tener y cuadrado es igual a x menos uno. Después este menos uno lo puedo pasar a sumar y voy a tener que x es igual a y al cuadrado más uno. Ahora, ¿qué tal si y vale cero? Si y vale cero, x va a valer 1, ¿no? Entonces, si y vale cero, x va a valer uno. Debe ser una parábola que pasa por este punto. Si y vale cero, x vale uno. Si x vale cero, si x vale cero, eh, si x vale cero, y va a valer, bueno, de aquí podemos sacar, si x vale cero, lleva a valer raíz de menos uno. Eso no puede darse. Pero es que estamos analizando mal. El dominio nos dice que x son los mayores que uno, entonces x no puede valer cero. X no puede valer cero. Si x vale 2, digamos. Si x vale 2, lleva a valer raíz de 2. Bueno, raíz de cero. Bueno, raíz de uno, porque 2 menos uno es uno, entonces raíz de uno. 1. Si x vale 2, lleva vale uno. Entonces, si x vale 2, llévale uno, digamos. A ver, podríamos ponerlo. Si x vale 2, llévale uno, más o menos por aquí, digamos, ¿no? Tendría que estar a escala este gráfico para hacerlo mejor. Entonces, más o menos tenemos alguna idea. Bien, la cuestión es que esta parábola es del tipo x igual a y al cuadrado. Este tipo de parábola, y eso,
Esta es una especial, digamos. Este tipo de parábola es una parábola que se habla hacia la derecha. Pero aquí, como cuando tenemos despejado el y solo estamos considerando la raíz positiva, entonces solo vamos a considerar la parte de arriba de la parábola, porque estamos considerando la raíz positiva. Entonces, es una parábola más o menos así, ¿no? A ver, podríamos ponerlo por aquí, así tal vez, a ver. Sí, digamos, ¿no? Pero miren, aquí nos estamos olvidando de graficar este pedazo. Aquí es para los x menores iguales que uno, entonces esta recta de seguro se va a extender un poquito más. Voy a graficarlo un poquito mejor. Hasta ahí más o menos yo creo que se va a extender esta recta. Bueno, más o menos así yo creo que va a ir siéndose el gráfico. Esto con GeoGebra ustedes claramente lo pueden dibujar más a escala y más bonito. Entonces, miren, la función inversa con la función original tiene que cumplirse que se presenta simetría, ¿no? Entonces, miren aquí, clarito se ve que pues hay simetría con respecto al eje al eje de identidad. Entonces, hemos hecho bien el ejercicio. Bien, eso sería todo por el video de hoy. Eso sería todo lo referido con funciones, ¿no? Ahora, pues, esto de funciones ya entra varios ejercicios. Pues bueno, esto sería funciones. Ya después en cálculo 2 o sí, en cálculo 2 se ven lo que son funciones de varias variables, que pues nosotros vamos a ver una pequeña introducción en leyes de composición y estructuras algebraicas, pero una pequeña nomás, ¿no? Tampoco tanto. Y pues esto de funciones tiene bastante aplicación en su conocimiento y demás para pues todas las asignaturas. Todo tiene que ver con funciones. Y pues aquí han comenzado a conocer lo que es funciones. Bien, eso sería todo por el video de hoy. Gracias por su atención. Nos veríamos en la siguiente clase o bueno, tal vez en el siguiente video. Hasta luego.